Comenzamos el pleno ordinario del 30 de junio de 2016. El primer punto es la aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fecha de 22 de abril y de 31 de mayo. Tenéis la palabra, Miguel. ¿Tienes algo que...? Ana. El acta de 28 de abril, la moción de Andrés Bógalo, pues yo finalicé diciendo que quería que sacaran acta por un día en el Ayuntamiento del Bosque. Esto no sé si está aclarado. Que un día en el Ayuntamiento del Bosque pues se sometió a votación por la libertad multisindicalista y que preferimos mirar hacia otro lado. Eso es la que no viene recogido y además dije que costara nada. Y en general, si me permite, ya que tenemos unos secretarios, yo vengo diciendo que las actas, pues me gustaría ver que no todo el debate, pero que se respetara un poquito por lo menos el contexto, y para eso están grabados, que nos sirvamos como soporte a la hora de redactar la acta. Hola, buenas tardes. Yo en la página 4, en el primer párrafo, pone, es una corrección nada más, pone Ana Gil Sarmiento. Entonces, no, sobre eso. De todas maneras, también me gustaría preguntar con respecto a las actas, si las correcciones que se hacen, o se dicen aquí, se quedan reflejadas solamente en la acta, o si realmente se hacen, porque no queda constancia, no sé si se recoge en la nueva acta como algo que se ha dicho, pero si realmente se llaman a término esas correcciones. Es lo único que quiero saber, porque se recogen, pero no se dice si sí es verdad, si no es verdad, si se hizo o no se hizo. Eso depende fundamentalmente de cada secretario. Hay secretarios que lo hacen constar en el punto de aprobación del acta de la sesión anterior y se entiende que con eso se realiza la rectificación, y otros, y es lo conveniente cuando es algo importante que va a modificar el carácter de acuerdo, lo incluyen en el acta que se rectifica. Yo estoy viendo que se incluyen en la nueva, digamos, donde se recoge, por ejemplo, en la siguiente. Pero es que muchas veces lo planteamos esas correcciones, por ejemplo, lo plantean y no, yo pues debería de haber dicho esto en vez de lo otro. Pero después no sabemos si realmente ha quedado corregida o no. Pero si un error, por ejemplo, como ha hecho con un error material, por ejemplo, vamos a hacerlo constar la siguiente acta, por eso siempre que se lee el acta hay que leer también la del siguiente pleno, donde se somete a votación y aprobación. Es que nunca se ha hecho referencia a las correcciones, por eso era la pregunta. Si no hay nada más, votamos la aprobación de las actas. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 2, que es la propuesta de acuerdo a petición del Grupo Municipal Socialista sobre la adhesión a la plataforma en defensa de la pesca e instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a modificar la Ley 42 de 2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Antes de pasar al punto, es decir, como no tenemos secretario, no hemos podido hacer comisión informativa, entonces tenemos que aprobar aquí el incluir... Antes de pasar al debate, tenemos que incluirlo. ¿Votos a favor? Muy bien. Chicos. Yo en este punto me gustaría proponer, en relación a la moción, y ya que se va a votar, pues mejor para tener en cuenta, porque yo me gustaría, en vista de que hoy he recibido un informe... Un momento, yo en este punto me voy a abstener y voy a, por interés personal, y voy a abandonar el debate. Digo que en vista de que yo voy a tener conocimiento de un informe realizado por Ecologistas en Acción, el cual creo que ha sido también ingresado en el Ayuntamiento esta mañana, y la verdad que yo creo que influye y puede alterar el debate, incluso el voto, yo pediría dejar el punto
esta moción sobre la mesa, traerla a la próxima sesión y incluir este informe en la misma. Irma Miguel, ¿tienes algo que decir? Yo con respecto al informe, yo no lo veo vinculante como para dejar este punto fuera. Yo creo que esto se fuera tiene que de pleno. votar, ¿eh? Claro, te digo mi punto de vista. Por tanto, vamos a votar en incluir o no este punto en el orden del día. ¿Votos a favor? No, me refiero que se tiene que votar, perdona, se tiene que votar. Yo hago una proposición de incluir un nuevo informe que puede variar justo de esta moción. Entonces lo que propongo es que se incluya la moción y que se deje para su estudio para la próxima, porque creo que incluso ni el PEA o el PP tiene este informe y lo considero bastante fundamental que lo tenga. Entonces yo creo que esto hay que votarlo, ¿no? En base al artículo. Una cosita. Primero, se somete a votación la inclusión del asunto en el orden del lo que habéis votado. Claro. A continuación, durante el debate, cualquier miembro de la corporación puede pedir que el asunto quede sobre la mesa para que se incluya un informe lo que sea necesario. Es decir, habría que hacer una segunda votación respecto de esa inclusión. Y a continuación, si prospera, quede sobre la mesa, y si no prospera, pues se tiene el debate y la votación. Votamos dentro. ¿Votos a favor? Otra vez. ¿En contra? Abstención. Se ha tenido Ana de la Mente. Abstención. Sí. En la otra en contra. En las dos votaciones, abstención. Dos votaciones ahí. Sí. Se ha votado Ha habido una votación la inclusión para la de- inclusión. Claro. Ahí, Ha votado votado. en contra. No, incluirla a se ha tenido. Ah, vale, vale. Esa es la única Vale, yo quería preguntar a la otra, bueno, entonces la vamos. Venga. Ya habéis incluido el asunto. Ahora vais a votar, dejar sobre la mesa, según. Se debe de votar, ¿no? Lo votamos el dejar los votos a favor. Y yo, para que quede claro, hay un informe de Ecologistas en Acción, que es la otra parte, digamos, la otra versión, me llega hoy, ha sido ingresada en el ayuntamiento y yo creo fundamental que la tenga toda la corporación y creo fundamental lo que proponen ellos. Entonces propongo que se incluya en el expediente de esta moción y que se tenga en cuenta. Y para ello, pues entonces yo creo conveniente que se deje este tema para la próxima Vale. sesión extraordinaria. ¿Votos a favor de dejarlo sobre la mesa? ¿En contra? ¿Abstenciones? Continuamos entonces. Vale. Lo que trae el Grupo Municipal Socialista aquí es una moción que nos entregó el Club Deportivo Truba. Creo que es la misma moción que este club le ha entregado al resto de partidos. Entendiendo que estamos aquí para representar, para darle voz al pueblo, decidimos incorporarla en este pleno. Os leo la moción. La moción es presentada por Miguel Ángel Fraile Sánchez, presidente del Club Deportivo de Pesca Truba. En ella expone que con fecha del 18 de marzo de 2016 el Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso de Ecologistas en Acción, Asociación Española para el Estudio y Mejora de los Ceremonios y Sociedad Española de Ornitología, ampliado el catálogo española de especies exóticas invasoras, incluyendo entre otras especies a la carpa, el black bass o la trucha arcoíris, de la que curiosamente este pueblo presume desde hace décadas de poseer un río truchero y una piscifactoría de dicha trucha hoy considerada exótica invasora. Asimismo, anula las excepciones de la normativa que permitían la caza o pesca de algunas de estas especies catalogadas. También la inclusión en este catálogo conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, incluyendo el comercio exterior. Además, la sentencia anula diversas disposiciones adicionales y transitorias del Real Decreto 630 de 2013 que reconocen o facilitan actividades empresariales o deportivas en relación con especies catalogadas, prohibidas con carácter general e incondicional en el artículo 61.3 de la Ley 42 de 2013, del 13 de noviembre,
modificada por la Ley 33 de 2015, artículo 64.3 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. De la aplicación de esta sentencia se deriva que a partir de su entrada en vigor quedará, entre otras, prohibida la pesca de especies como la trucha arcoíris, el black bass, la carpa, salverino y el cangrejo rojo, especies que habitan en nuestras aguas desde hace más de 1000 años, como es el caso de la carpa y casi un siglo en el de las otras. También se produce un descalabro en el sector empresarial y económico, donde empresas vinculadas al sector de la pesca, como piscifactorías, distribuidores nacionales de productos de pesca, tiendas, asociaciones, federaciones, ayuntamientos, hoteles, casas rurales, bares, comercializadoras, trabajadoras, guías de pesca, club náutico, el turismo nacional e internacional, desarrollo de nuevas inversiones, incluso grandes y pequeñas superficies del sector de la alimentación, se verán gravemente afectadas de forma directa o indirecta por la aplicación de esta norma. Afectación que supone en unos casos el cierre incuestionable de cientos de empresas y en otros la reducción de su economía, que en su conjunto alcanza cifras de miles de millones de euros, pero en ambos la destrucción de miles de puestos de trabajo que pasarán a engordar las patéticas listas de desempleados en nuestro país. Además, existen informes del colectivo científico que contradicen los informes presentados por estos grupos ecologistas y donde manifiestan que debemos tener presente que desde la creación, allá por mediados del siglo XX, de cientos de embalses a lo largo de la geografía de nuestro país y que sirvieron para el desarrollo y progreso de nuestra gente, se produjo un cambio radical en los ecosistemas acuáticos, creando un nuevo escenario medioambiental, relegando a las especies endémicas por no poder aclimatarse a ellos y que fueron sustituidas legalmente por las que ahora se pretenden eliminar por el Instituto de la Conservación de la Naturaleza. Con la finalidad de mantener un equilibrio natural que se ha consolidado hasta nuestros días, solicitamos la adhesión a la plataforma en defensa de la pesca y la moción que insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a modificar la Ley 42 de 2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en los términos suficientes y necesarios hasta llegar a la incorporación de las especies anteriormente descritas como especies alóctonas naturalizadas, siguiendo de esta forma la disposición de la Unión Europea de 2008, donde recomienda a los países miembros que incluyen estas como alóctonas naturalizadas, hecho que se produce en países como Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Austria, Holanda y Bélgica. Esta es la moción que ellos presentan. Tenéis la palabra, Miguel. Bueno, en primer lugar, decirle a Ana que yo también he recibido ese informe, pero no lo he leído, no me da tiempo, porque me lo han mandado Antonio Costa y no lo he leído. Pero que digo que si tú lo tienes y lo puedes exhibir o lo puedes utilizar para votar en contra o a favor, lo puedes utilizar, no tienes por qué conocer los demás. Tú tienes tu propia opinión y de ahí sacas tu conclusión. Por eso votamos en contra, porque tú podrías decir aquí y puedes convencernos de lo contrario de lo que tendríamos pensado votar con tu informe. Bueno, en primer lugar quiero decir que se trata de un debate difícil y complicado, es muy complejo. Y por lo tanto pido que no se politice esta moción en ninguna parte y yo pues voy a dar mi opinión. Es lo primero que pido y entrando en el tema de la propuesta, pues empieza diciendo que este pueblo presume de tener un río truchero y una piscifactoría y dichas truchas hoy se consideran exóticas invasoras. Esa es la propuesta en su primer punto y dice eso. Yo quiero contar algo que hizo la Agencia de Medio Ambiente, que fue recorrer el río con creo que eran 2.000 o 5.000 truchas comunes en la parte alta del río, donde participamos con nuestra presencia, y en primer lugar cometieron corriente en el río, en la parte baja, y determinaron cuál era para estudiar y poder coger las especies, determinar qué especie había, qué medida tenía y hacer un estudio antes de recorrer. Pues después, en la parte alta del río se usaron unas truchas, estuvimos presentes, y estaba Truba, estaba ahí también con sus chalecos, con sus gafas, con sus gorras, y no había caña porque no iban a pescar la trucha común. Además están muy orgullosos, muy contentos de lo que están haciendo y quieren que el río truchero del bosque tenga la trucha común. Y expresaron sus fotos, sus comentarios y demás. Está todo documentado, ¿no? Y lo que se trata era de que la trucha común, que lleva más tiempo aquí, se fuera introduciendo en el río para ir eliminando la trucha arcoíris, porque es una depredadora de la trucha común. Entonces, nosotros estábamos a favor de eso y la agencia hizo un estudio que en 5 años
se iba a ir reprobando el río poco a poco el uso común. Esa era la idea, pero en la realidad habría que esperar los resultados en 5 años, ver qué es lo que había por ahí, lo que quedaría. Bueno, en un segundo punto también aquí pone, en el tercer punto, ponéis la inclusión de este catálogo, en este catálogo conlleva la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de los ejemplares vivos o muertos. Lo pone aquí en el tercer punto. Sin embargo, me voy a la ley, en el punto 64.3, dice prácticamente casi lo mismo, pero se puede interpretar de otra manera, ¿no? Porque dice, la inclusión en este catálogo conlleva la prohibición genética de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, como de sus restos o propálogos que pudieran sobrevivir o reproducirse. Los muertos no pueden nada, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se traduca un poco la ley para decir después que se refiere, porque esto se refiere a la tenencia en tu casa de tu criatura, venderla en las tiendas, los niños, llevarla, traerla, porque eso está prohibido, porque es lo que hace es propagar más las carpas, las cosas, los que están considerados exóticos invasores. Vamos, que no lo considero yo, que considera el Ministerio de Agricultura como ahí pone, ¿no? Pero lo que está prohibido es la referencia en seres vivos o ya lo dice, o los polvos que pudieran sobrevivir o producirse. Entonces la explotación y el comercio de las truzas huertas va a seguir igual. Y porque eso está regulado por otro sistema, el sistema de comercio, y poco, por ejemplo, como ejemplo, el criadero de cocodrilo que hay en Jerez, cerca del Portal. Eso no es pasarlo al río, ni para venderlo, ni para venderlo, ni para criarlo, ni para que los radios creen, sino es para su explotación y vender la piel y demás. Por lo tanto, una truza que no crea peligro en un recinto cerrado se puede comercializar prácticamente bien, ¿sabes? Que esto está regulado por otro sistema, ¿no? Entonces, dicen que se va a prohibir la pesca, pues no se debe de prohibir la pesca porque no la prohíbe ni la ley, no la prohíbe, porque considero que va a seguir y puedo decir, ¿quién puede solicitar? Seguimos. ¿Quién puede solicitar la inclusión o exclusión de una especie en el catálogo de especies exóticas invasoras? Pues lo puede cualquier persona o cualquier entidad lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer, pero como pone la ley en el 64.2, cualquier ciudadano o organización que con la solicitud acompañe una argumentación científica de las medidas propuestas. ¿Y quién tiene las competencias de la pesca? Porque digo que la pesca no se viene abajo. ¿Quién tiene las competencias de la pesca? ¿Y quién tiene las competencias de la inclusión en el catálogo de animales o plantas invasoras y demás? ¿Quién tiene las competencias? Pues en la pesca, en el artículo 65.2 dice que son las comunidades autónomas las que determinarán los terrenos, las aguas donde pueden realizarse tales actividades, así como las fechas para cada especie. O sea, ellos van a seguir con el punto siguiente, la ley del 64, pone que van a seguir con esto, claro, regulado. ¿Sí? Por tanto, la pesca tampoco pone tanto peligro. También, ¿y quién incluye en el catálogo eso? Como bien dice la propuesta, quien incluye las especies en ese catálogo, especies invasoras, dice la ley 64.2, la inclusión de una especie en el catálogo de una especie exótica invasora se lleva a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como bien pone la propuesta. Pero hay que seguir leyendo, que dice, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Estatal y la Biodiversidad, previa iniciativa de las comunidades autónomas o del Ministerio cuando exista información técnica o científica que así lo determine. Es decir, me refiero a que cuando aquí en Andalucía hay una especie, un peligro, una especie exótica, alguien lo propone, la Junta de Andalucía como iniciativa la pone, la hace como iniciativa, la presenta a la Comisión Estatal en el Patrimonio Estatal de la Biodiversidad, la presenta allí, lo estudia y esos son los que lo proponen al Ministerio. Y el Ministerio es el que lo incluye como vosotros decíais. Por eso viene desde abajo, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, después de esta información, pues voy a seguir, que mis compañeros sigan por la palabra, pues hay un segundo turno, pues el segundo turno siguiente. Bueno, pues yo le digo a Miguel que, hombre, me hubiera gustado que este informe no hubiera sido yo la que diga, oye, que existe un informe que puede cambiar el curso de esto, sino que el mismo equipo de gobierno que lo tiene hacia Orense hoy lo hubieran traído. De todas formas, yo lo voy a leer. Por otro lado, dice Miguel que no se politice el tema y yo creo que ya vamos un poquito tarde, pero bueno. Yo también, ante todo, mi respeto hacia el colectivo de la pesca, hacia el deporte sano que es. Tengo 2 hijos y tanto el niño como la niña, pues ellos saben que pescan y eso no tiene nada que ver con la campaña que hay aquí detrás, que desde luego estoy segura que ninguno tenéis nada que ver. Campaña política, me refiero. Yo digo que lamento de verdad que se esté jugando con este colectivo y va a haber estado jugando en el de la cacería, con fuertes intereses políticos detrás. Lo hemos podido comprobar ahora en plena campaña electoral, cómo han burlado WhatsApp y cómo a través incluso han llegado incluso a editoriales de revistas de caza y pesca diciendo que se va a quitar la cacería, que se va a quitar la pesca. Y yo lo lamento profundamente de que se utilice a la gente así. Dicen que la ignorancia sumada al miedo lo que lleva es al odio, y yo en algunos sectores dentro de este colectivo, ya no digo a nivel local, en muchas de estas manifestaciones que se han hecho, pues la verdad es que no me ha gustado este odio hacia colectivos tan serios y tan importantes, digo, por la labor que hacen como ecologistas en acción, que tendrán sus fallos como todos los colectivos, y con sus fallos y sus errores. Yo creo que Ecologistas en Acción es uno de los colectivos que hace una labor importantísima en favor del medio ambiente y por tanto de todo. Además, un colectivo del cual yo me fío bastante. Yo voy a pasar el informe, os digo que está a disposición de ustedes, y yo vuelvo a decir, espero que cambie el curso de esta moción y que podamos sentarnos a hablar de esto con más pausa y que se quede sobre la mesa y estudiemos propuestas que al fin y al cabo yo creo que es lo que queremos todos, que haya alternativas a esto. Desde Ecologistas en Acción exponen que hemos tenido conocimiento de que el Pleno del Ayuntamiento del Bosque va a tratar una moción del Grupo Municipal del PSOE a instancia del Club Deportivo Tubas, en relación con la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la exclusión de determinadas especies del catálogo de especies invasoras. La sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 16 de marzo de 2016, anula varios extremos del Real Decreto 630/2013, que regula el catálogo español de especies exóticas invasoras. El fallo judicial también obliga a las comunidades autónomas a desarrollar planes de control y gestión de especies como el cangrejo rojo americano o la trucha arcoíris. La decisión del alto tribunal está fundamentada en argumentos científicos y técnicos totalmente contrastados, y que en términos generales concluye que las especies exóticas invasoras son una de las mayores preocupaciones para la conservación del medio ambiente a nivel internacional. En concreto, se trata de la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta, inmediatamente por detrás de la disminución y destrucción de hábitats. Por ello, es imprescindible pasar a la acción para afrontar esta gran problemática. Así, diversos convenios internacionales han determinado que es necesario actuar para hacer frente a esta amenaza. Destaca el Convenio de Diversidad Biológica, cuyo plan estratégico para 2011-2020 incluye la meta número 9, que establece que para 2020 se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción. Se habrán controlado o erradicado las especies prioritarias.
y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento. Por su parte, la Unión Europea contempla esta problemática en su estrategia de biodiversidad para 2020 en su objetivo número 5, determinar y jerarquizar por orden de prioridad no más tarde de 2020 las especies exóticas invasoras y sus vías de penetración, controlar o erradicar las especies prioritarias y gestionar las vías de penetración para impedir la irrupción y establecimiento de nuevas especies. Justamente para poder cumplir estos objetivos, la Comisión Europea está trabajando en un instrumento legal que será de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Cuando en el 2012 el gobierno del PP inició la modificación de la legislación sobre esta cuestión, más de 80 científicos pertenecientes a universidades y centros de investigación de todo el país alertaron en un manifiesto sobre las amenazas para la conservación de la biodiversidad española que entrañaba la decisión del Ejecutivo del PP. Asimismo, explicaban que la lucha para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y frenar su expansión debía constituir una prioridad para las diferentes administraciones públicas y entidades responsables y comprometidas con el medio ambiente. Benigno Elvira, experto en pesca y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ha destacado que la presencia generalizada de especies exóticas en nuestros ríos y humedales son una de las principales causas por las que el 37% de especies autóctonas de peces están amenazadas. Especies como la carpa común además tienen la capacidad de modificar ecosistemas enteros. De hecho, la trucha arcoíris, la perca americana o el blackback y la carpa común están incluidas dentro del grupo de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, según el informe publicado por el Grupo Especialista de Especies Invasoras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En el caso del río Majaceite, décadas de sueltas de truchas arcoíris han afectado negativamente a cachuelos, bogas, barbos y cornillejas. La introducción de especies alóctonas incumple las normativas regionales, nacionales, europeas y mundiales, desarrolladas para prevenir los efectos negativos incontrolados y en muchas ocasiones desconocidos sobre la diversidad biológica nativa. Por ello, ante cualquier tipo de solicitud de gestión de especies exóticas se deberá aplicar el principio de precaución, en el que se inspira la normativa, denegando cualquier tipo de autorización, especialmente con fines cinegéticos o de pesca deportiva de especies invasoras. Alterar el equilibrio natural es fácil, recomponerlo suele ser más complicado, especialmente en el caso de las especies introducidas con fines comerciales o lúdicos. Así ha ocurrido con la trucha arcoíris o la perca americana, que los pescadores defienden ahora con tanto ahínco. El problema es que si se permiten excepciones a las leyes de protección de la biodiversidad por razones económicas, ¿dónde ponemos el límite? Con las leyes no se pueden hacer excepciones arbitrarias a la voz de la presión de determinados grupos. El Supremo lo ha dejado claro en su sentencia. Lamentablemente, en la irresponsable actitud de intentar la inaplicación de esta sentencia se han aliado el PP y el PSOE, llegando a reclamar su incumplimiento e incluso pidiendo la modificación de una normativa vigente para permitir que se continúe con la introducción y comercialización de estas especies dañinas invasoras. Además, tanto la Administración Central como las autonomías mayoritariamente gobernadas por PSOE y PP desde hace años han ignorado esta situación. Apenas han desarrollado medidas para erradicar estas especies y no han informado o reconducido a los sectores económicos en función de la problemática existente. Sin embargo, sí que han obtenido fondos europeos para erradicar especies que precisamente ahora se pretenden defender, aunque no siempre hayan sido gestionados de forma adecuada. En definitiva, son en gran medida responsables de la situación actual por su permisividad y por su falta de acción en el pasado. Y no deja de sorprender esta actitud del PSOE cuando fue el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero el que aprobó el decreto 1628/2011 que regulaba el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, incluyendo a carpa común, trucha arcoíris o cangrejo rojo, entre otras muchas especies. Este decreto lo modificó después arbitrariamente el gobierno del PP, de forma que ha sido invalidada en buena medida por la sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, carece de toda lógica que ahora el PSOE plantee la descatalogación de estas especies cuando en su día las incluyó en el catálogo de potenciales invasoras.
sobre la base de sólidas evidencias científicas. También es de destacar que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha iniciado aquí un proyecto de reintroducción de trucha común en el mar aceite, que, si no recuerdo mal, ha sido apoyado por el gobierno socialista del que estaba en la anterior legislatura, en la oposición. Ahí está la foto y ustedes lo conocéis. Un proyecto de reintroducción de la trucha común en el mar aceite, dentro del plan de recuperación de esta especie en Andalucía, proyecto que, según la propia Consejería de Medio Ambiente, contempla una serie de recomendaciones o líneas de trabajo que han de llevarse a cabo para que la trucha común pueda sobrevivir con éxito. Entre ellas está no solo la erradicación de la trucha arcoíris, sino también la adecuación de la piscifactoría, la transformación del coto en refugio de pesca, la eliminación de algunos obstáculos como los azules para los peces, la prohibición de la venta en vivo de la trucha arcoíris, ya que después se libera en el río, y la regeneración de la vegetación en la ribera, en algunos tramos con plantaciones puntuales. Una vez determinada la idoneidad del hábitat para acoger a nueva población de trucha común en el río Mar Aceite, se procederá a los trabajos de reintroducción, consistente en la extracción de huevos de la población donante, fecundación y traslado al centro de cría, seguimiento del desarrollo de los huevos y suelta de alevines. Estas actuaciones se repetirán hasta que la población natural alcance la densidad y estructura poblacional adecuada a las características del hábitat, para lo que es imprescindible la prohibición de la pesca durante este periodo. Y yo insisto, estas actuaciones han sido apoyadas por el gobierno socialista local. Ha estado aquí, como sabéis, el delegado Federico, y esto lleva años, lo conocemos todos, y poquito había echado el gobierno socialista ahora y en la anterior legislatura apoyando y lo conocéis mejor que yo, apoyando este proyecto de reintroducción de trucha común, incompatible con la puerta de arcoíris. No, bueno, tengo que leer lo que hay, lo siento. Si queréis me voy a tratar, bueno, la trucha común, porque ustedes mejor que nadie conocen. Lleva ya más de 15 años hablando de La moción de fuga que ha presentado el Grupo Municipal Socialista está plagada de errores, de medias verdades y de flagrantes falsedades. Y sería impropio de un ayuntamiento democrático respetuoso con las leyes, con las sentencias judiciales y que se dice defensor del medio ambiente su aprobación. Por poner algunos ejemplos de estos errores, se asegura sin ningún tipo de dato ni justificación que la sentencia del Tribunal Supremo supone una catástrofe para multitud de sectores ligados directamente o indirectamente a la actividad de la pesca deportiva, como si ésta se hubiera prohibido en nuestro país. No se ha prohibido la pesca, ni se va a prohibir la pesca en nuestro país. Utilizando una cifra disparatada de perjuicios económicos y sociales de miles de millones de euros y miles de puestos de trabajo sin dar una cifra exacta, lo cual pues suena demagogia. Se asegura que hay informes del colectivo científico que contradicen los informes presentados por estos grupos ecologistas, sin aportar ni un solo de estos supuestos informes que evidencien no existe, al existir un amplio consenso en la comunidad científica sobre la necesidad de erradicar las especies exóticas invasoras. Los grupos ecologistas sí hemos aportado un informe avalado por los más prestigiosos científicos, como ya hemos reseñado anteriormente. Se pide que se contemple las especies piscícolas invasoras como especies alóctonas naturalizadas, lo que legalmente es imposible, y se asegura que se ha hecho en otros países comunitarios sin aportar la legislación de dichos países ni tampoco a qué especie se refiere. Se asegura que la introducción de alguna de estas especies fue hace miles de años y casi un siglo de atrás, cuando algunas de las que se mencionan son de reciente introducción. El cangrejo americano, por ejemplo, en nuestro país hace poco, 4 décadas,
y la trucha arcoíris, por ejemplo, en el Más Aceite y el Blabla, en los embalses españoles un poco antes de 4 décadas. Se asegura que se perjudicará a la piscifactoría cuando éstas no se verán afectadas por este decreto ni por la sentencia. También queremos destacar que esta sentencia ha dado la razón no solo a asociaciones ecologistas, sino también a una asociación de prestigio, que es una asociación de pescadores de ámbito nacional, que también recurrió la modificación del decreto del gobierno del PP, la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos, Ríos con Vida. Es una organización de pescadores conservacionistas declarada de utilidad pública y Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, que practica y fomenta la pesca sostenible de especies autóctonas, especialmente salmónidos. Defiende una ética deportiva en relación con la pesca fluvial compatible con la conservación de las poblaciones salvajes de peces y sus hábitats. Lo que se propone en la moción implicaría la modificación de leyes estatales, directivas comunitarias y convenios internacionales, lo que evidentemente es imposible y además pretencioso. Es evidente que la negligencia, cuando no complicidad durante décadas de las administraciones responsables de prevenir y erradicar las especies invasoras, ha provocado un serio y delicado conflicto. Se trata de una cuestión con importantes implicaciones en la conservación del medio ambiente, pero que también es preciso abordar desde una perspectiva social, ya que han surgido actividades económicas asociadas a la explotación de estas especies. Las asociaciones ecologistas hemos reiterado que la solución a este problema, agravado por años de desidia de las autoridades y por la inacción de las entidades que ahora dicen representar a estos colectivos afectados, solo será satisfactoria si se ejecuta de forma correcta la sentencia y se activan sin dilación medidas que protejan las actividades económicas y el empleo en zonas afectadas. Por ello, hemos solicitado al Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente que facilite todo cuanto antes la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo y se coordine con las comunidades autónomas para establecer estrategias de control y gestión de las especies incluidas en este catálogo. En paralelo, además, hemos reclamado a las autoridades competentes medidas de protección de los sectores sociales más vulnerables que se vean afectados por el fallo de este tribunal y, en especial, planes que garanticen alternativas laborales. Por todo ello, es lo que solicita a la señora alcaldesa ecologista de Nación y es lo que yo pretendía que se incorpore y se deje sobre la mesa. Por todo ello solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento adopte la siguiente medida. Ellos pedían y piden que no se apruebe la mencionada mención. Segundo, que se apoye el plan de reintroducción de la trucha común de linaje autóctono andaluces en el río Más Aceite, se siga apoyando como hasta ahora, e instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a potenciarlo, declarando el río del Bosque zona piloto en el plan de recuperación de la trucha. Y último, y lo que yo creo más conveniente e importante, constituir un grupo de trabajo con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Asociación Truba, el Ayuntamiento del Bosque, la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos, Asociación de Pescadores Ríos con Vida, la comunidad científica y ecologista de Nación para estudiar las consecuencias de la inclusión de estas especies piscícolas en el catálogo de especies invasoras y todas las posibles alternativas a la actividad de la pesca deportiva. Y visto esto, pues ya después en el segundo turno seguimos hablando. Bueno, trataré de ser breve. Yo, en primer lugar, quiero decir que yo no creo que esto se esté politizando. ¿Verdad? Hay una moción de un grupo de una asociación, en este caso Truba del Bosque, que bueno, que no solamente se traslada a la población del bosque, sino que genera un problema, bueno, pues estamos hablando de la provincia y la comunidad y más allá, ¿no? De hecho, vimos la gran manifestación que hubo en Madrid con respecto a este tema. Pienso que, bueno, ellos presentan una propuesta y nosotros como grupos políticos somos los que tenemos que debatirla y seguir apoyándola o no según creamos, ¿no? Esta moción, tal como se está planteando, también se nos presentó a nosotros como Partido Popular a través de Miguel Ángel, el presidente, creo que era el presidente, no Miguel Ángel, sí. A través de Miguel Ángel también nos presentó esta moción y fue el día 12 de mayo. Tal y como la recibí, nosotros la planteamos
bueno, a la Diputación, al Partido Popular de la Diputación, para que se debatiese también en el pleno de la Diputación. Efectivamente se presentó como propuesta el pasado 4 de junio y quiero decir que ya en el pasado pleno del miércoles esta propuesta ya ha sido aprobada en el pleno de la Diputación. Lo llevó el Partido Popular y fue aprobada. Costó un poquito, por lo que me dicen, ya se reflejará en las distintas actas y en los vídeos que salga de ese pleno. Fue un duro debate, parece ser también que el PSOE está un poquito regañadiente, pero bueno, finalmente ha sido aprobada la propuesta tal y como vosotros nos la trasladasteis. Se amplió no solamente a la petición de Turbos del Bosque, sino en general fue una propuesta de apoyo, se le pedía tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía en cuanto a iniciativas tomasen, en defensa del sector de la pesca y la cría del cangrejo rojo y la trucha arcoíris. Se presentó también generalizado porque estamos viendo que estos perjuicios económicos no solamente atañamos a la pesca deportiva, a la actividad deportiva, sino que hablamos también de esa otra actividades de acuiculturismo y de restauración que hemos dicho que también afecta, y sobre todo el cangrejo rojo, pues que no nos afecta a nosotros, pero sí a la provincia de Sevilla, y estamos hablando de eso, de los palacios, también Lebrija, en fin. Y esa propuesta pues fue aprobada. Entonces, que genera polémica o esa decisión del Tribunal del Supremo está generando polémica, que queremos, por la parte que nos afecta, sobre todo por la parte económica y demás de las muchas familias, y que aquí está claro que vivimos de la trucha arcoíris, que hemos vivido, que estamos viviendo, y que no podemos prescindir de ella, igual que hay algunos cangrejos en otras zonas. Entonces, por parte del Partido Popular pues tenéis el apoyo de esta moción. A mí, yo empiezo como Isma, que dice que estamos jugando con ese colectivo y que estamos politizándolo, que hay una fuerte campaña política detrás. A nosotros nos ha llegado esa petición, igual que os ha llegado a todo el resto del partido, y lo traemos aquí a pleno. Hasta hace una semana se nos llenaba toda la boca hablando de darle la voz al pueblo, y cuando el pueblo dice lo que no nos gusta es que lo tenemos politizado. Una puntualización: cuando se realizó la pesca eléctrica estaba en vigor el Real Decreto que impedía la oferta de especies como la trucha arcoíris. Por eso se realizó esta pesca, este tipo de pesca. Hay que dejar claro que esta moción pide instar al Gobierno central a la modificación de esta ley, con el objetivo de naturalizar algunas especies que esta ley toma como invasoras. No eliminar la ley, sino modificarla. Cuando se habla de pérdidas económicas que pueden producir estas especies y de las amenazas para la biodiversidad que pueden ser, se meten a todas las especies en el mismo saco. Y claro que hay especies invasoras que pueden generar pérdidas económicas y grandes en la agricultura y en ganadería, como por ejemplo plagas de insectos. También existe hoy en día en Europa ciertos insectos exóticos que pueden generar problemas de salud pública y gastos médicos importantes. Estas especies son las que nosotros creemos que son las que hay que erradicar. Pero no entendemos qué problema para la salud pública puede generar o qué pérdidas económicas en el sector agrario puede producir un glassback, un lucio o una carpa. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista está totalmente de acuerdo en naturalizar dichas especies, está de acuerdo en la modificación de esta ley, no en la eliminación, como hemos dicho, porque creemos que esta ley es necesaria, pero con sentido común. Yo he hablado de suelta de trucha común, ¿no? No he hablado de suelta de trucha arcoíris. He hablado de la fuerza de la trucha común entre la Mahoma y el río, y ganándole terreno al río para ir eliminando la trucha arcoíris. Eso no he hablado de fuerza de la trucha arcoíris, ni de decreto que dice que... Yo he hablado de la fuerza de trucha común, que estaban ustedes también, y tenéis la foto en la parte alta del río, cerca del Burgil. Y eso era para ir eliminando las catalogadas como invasoras de la trucha arcoíris, y estaba ahí de aquí, pero yo no he dicho de fuerza de trucha arcoíris, es que me he enterado mal. Y que está bien contento, que es verdad, que el truchero con la trucha común, pues mira, una autóctona y demás, y no esa no determina la biodiversidad de otros animales ni nada, sin embargo la arcoíris sí, y en lo que la piscicultura lo que está prohibido es que se escape incluso fuera, que de vez en cuando se escapan también, hay de todo. Pero te digo que en los años que yo han hecho por eso, 5 años, no lo puedo durar, que está bien contento y yo estaba ahí también. Es lo que he dicho, no te faltara tu salto y no me he enterado más. Bueno, después de la primera intervención que he tenido, haciendo referencia a Nene, también quería decir que no es tanta
aquí ponen también se produce un descalabro del sector, lo ampliáis un montón porque ya he dicho que la acusa del juicio la sigue viendo. Eso no está catalogado bajo alimentos y eso no se va a quitar, y la pesca va a seguir. Entonces, no es tanto como pone aquí para que la propuesta intimide un poco, ¿no? Entonces, considero que la propuesta no va dirigida por el conducto reglamentario, como he dicho antes, porque se debería solicitar a la Junta de Andalucía, no al Ministerio, con argumentos técnicos y científicos suficientes para que tome la Junta la iniciativa. Es la Junta la que tiene que tomar la iniciativa, que la presente y la presentara, como dice el artículo 74.2, a la Comisión Estatal para el Patrimonio Estatal de la Biodiversidad y presentarla como propuesta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que podáis incluir o podamos incluir las especies que proponéis como autóctonas naturalizadas. Ese es el conducto reglamentario. Y otra cosa que falta aquí de esta propuesta son los argumentos científicos y técnicos para poder decir, mira, que hay argumentos que determinan que esto tiene que ser así. Entonces, a ese sentido, yo soy cazador, me gusta cazar también, yo no quiero que se pierda nada de esto, ningún deporte de esto, yo cazar de mi manera y disfruto de lo mismo. Y estoy de acuerdo con que no se pierda. Pero claro, como dije antes, el debate es muy difícil, muy complejo, se politiza algunas veces y se hacen cuestiones que no. Pero en esta propuesta que habéis presentado, si no tiene las consideraciones, el conducto no es el reglamentario que tiene que seguir y los argumentos son prácticamente nulos, yo considero que esta propuesta dirigida al Ministerio aquí de 4 señores, esto se va a quedar en papel mojado. Lo que yo veo. Yo me parece lamentable que una asociación agriculturante, un colectivo que encima en un pueblo que nos conocemos todos y que nos pongan aquí, como quien dice, en este dilema de tener que elegir entre, parece como que hoy voy a votar en contra, yo estoy en contra de la pesca y de lo que pretendéis. Y vuelvo a repetir, mi hijo tiene 17 años, lleva desde los 14 me parece, o más chicos, formando parte de la asociación, o sea, de socios, y mi hija que tiene 13 también lleva desde pequeña, y me encantaría que siguieran practicando este deporte. Y sobra decirlo, pero que es verdad que en un pueblo pequeño, cuando se encienden estas alarmas, pues es verdad que esto conlleva a enfrentamientos muchas veces con los propios vecinos y conlleva a tener que estar desmintiendo. Yo quiero contar, por ejemplo, lo que le dije a Juan Pablo el otro día cuando me dijo que quería hablar conmigo de la moción. Yo ni he profundizado en la petición, como le dije a él, no he profundizado, Pablo, en la petición que hace Truba, ni tampoco he profundizado en la sentencia, ni en lo que solicita ecologista ni por qué. Y no lo he hecho por tiempo material, nada más. Pero claro, en el momento de que alguien reivindica algo y sobre todo como partido político, porque vuelvo a repetir, no es que seamos ignorantes, es que muchas veces pues el único mensaje que te llega por todos los medios de comunicación, habido y por haber, ya insisto, y ellos lo saben mejor que yo, igual que los cazadores, que han utilizado hasta las revistas de prestigio, de caza y pesca, para llevar el mensaje de que se va a eliminar la cacería y de que se va a quitar la pesca. Y esto sí es una campaña partidista y electoralista. Y yo no digo que las personas seamos ignorantes, pero cuando no te llega otro mensaje más que este, y cuando tu pasión es la que es, en este caso es la pesca, pues entonces esto conlleva pues al miedo a que mañana nos van a quitar la pesca. Y ya digo, pues el colectivo ecologista a esta altura yo creo que es uno de los más serios y que más ha luchado por el medio ambiente y en defensa, por tanto, de todos y de todas, es el colectivo que más ha luchado contra la especulación urbanística y hemos visto a día de hoy cómo los llamábamos locos hace 7, 10 años y hoy hemos visto cómo se han llevado los dineros y cómo el país ha ido al traste por la especulación urbanística. Y ha sido ecologista el que ha llevado por bandera la lucha contra la especulación urbanística, por poner un ejemplo de lucha. Yo creo que es un colectivo bastante dialogante además, y le dije a Juan Pablo
os habéis intentado hablar con ecologistas y la contestación fue que él no tiene por qué llamar a nadie. A mí me parece lamentable porque yo creo que antes de reivindicar, y lo digo por el partido político, yo ya no me dirijo ya a la asociación en concreto, que ya digo que es muy legítima su defensa y es lógica, cuando lo que te llega es lo que te llega. Pero desde un partido político, cuando te reivindica algo, cuando te sumas a una reivindicación de un colectivo o de la causa justa que sea, lo primero que intenta uno es dialogar con la otra parte y proponer a la otra parte y sobre todo transmitirle al colectivo pues la realidad de lo que se está pidiendo. Yo creo que aquí, aparte de que es muy largo, yo repito, yo creo sobre todo fundamental lo que le dije a Juan Pablo, de que se cree una mesa de trabajo en la que participen todas las partes afectadas, en este caso ellos, por otro lado ecologistas, y yo te lo dije a Pablo y vuelvo a repetirlo, yo creo fundamental porque es una asociación con la que se puede dialogar, no tiene cuernos ni rabos ni con ogros, se puede dialogar, y lo que yo creo que estamos buscando todos son soluciones, y las soluciones pues yo creo que se buscan sentados, dialogando, mirando alternativas. Entonces yo voy a seguir proponiendo pues esto, que se quede sobre la mesa y que se estudie lo que dice este informe. Y por otro lado, bueno, lo de votar en contra, pues vuelvo a repetir, votar en contra no es que yo esté en contra de la pesca. Lo que sí estoy en contra de la manipulación y de la campaña partidista, y lo digo porque es así y porque yo estoy segura que si desde primera hora este colectivo a nivel local, pero hay muchos, se hubieran sentado de primera hora con ecologistas en acción, yo creo que a muchos de ellos le hubiera cambiado la perspectiva. Nada más que decir que bueno, la propuesta que se llevó a tener la Diputación la tengo completa, no la voy a leer porque está también bastante extensa, y bueno, que por lo menos ese apoyo se va teniendo, va en la misma línea que estaba comentando antes, el de bueno, seguir apoyando, o por lo menos hacer la petición, tanto al Gobierno Central como a Andalucía, de esa iniciativa, que en el que se tomen medidas pues, para fomentar también para apoyar el tema de la pesca y el sector de la pesca, la cría de cangrejos y demás, y la trucha y la trucha del cuello, y nada, que no nos vamos a motivar, que si no va a haber mucho pleno. Bueno, nosotros como hemos dicho antes, creemos que esta ley es necesaria, pero obviamente con sentido común, por eso estamos de acuerdo con lo que ellos proponen, con la modificación de esta ley, y no tengo mucho más que añadir. ¿Qué os parece? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Si 8 votos a favor, un en contra y una abstención, se aprueba. 8. Pasamos al segundo punto. 7. Pasamos al tercer punto, que es la propuesta de acuerdo a petición del Grupo Municipal Socialista sobre la regularización de la situación tributaria de los pensionistas retornados del extranjero. Igual que hemos dicho antes, como este punto no pudo ir a una comisión informativa, tenemos que votar y incluirlo o no en el orden del día. Lo votamos. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Paso a... durante los años 60 y 70, el Bosque fue uno de los pueblos que más sufrió la inmigración. Muchos de nuestros vecinos se marcharon a países como Suiza, Francia o Alemania en busca de un futuro y de un trabajo que allí no encontramos. Cuando estos emigrantes se han jubilado y han vuelto a sus países, reciben una pensión desde aquellos países de los que emigraron. En 2013, miles de migrantes retornados empezaron a recibir comunicaciones de la agencia tributaria que les pedía información y les comunicaba sobre una posible sanción. Esa posible sanción venía de no haber declarado en su día la renta percibida.
Hay que aclarar que además había sentencias que iban en contra de esto que le reclamaban. Hay una sentencia que decía que los emigrantes retornados que trabajaban en Alemania y que perciben pensiones de dichos países no deberían tributar en el Estado español, puesto que ya habían tributado sus pensiones en Alemania, de modo que podía considerarse como una doble imposición. De nuestro pueblo, la mayoría de los emigrantes emigraron a Alemania y se han encontrado con sanciones de hasta 20.000 euros. Lo más absurdo de todo es que las notificaciones llegaron incluso a familiares de emigrantes que ya habían fallecido. Todos los afectados eran personas mayores que emigraron al extranjero durante las décadas de los 50, 60 y 70, muchos de ellos con escasos conocimientos fiscales, aunque una gran parte de estos emigrantes retornados se preocuparon por aclarar su situación ante la administración. Estos no comprendían el enorme prejuicio que les provocaban tener que regularizar los años no prescritos, puesto que nunca había habido por su parte una voluntad de defraudar. No existió culpa, ni siquiera una mera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por cuanto que hasta entonces la administración tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones. Además, mientras los beneficiarios de la amnistía fiscal pudieron recibir un continuo asesoramiento del gobierno que les permitió regularizar su fiscalidad con un gravamen muy bajo, sin sanciones y sin intereses de demora, los emigrantes retornados recibían poca o ninguna información y se veían obligados a pagar el gravamen que les correspondía, más intereses de demora, sanciones, recargos. Al principio, el Ministerio de Hacienda hizo caso omiso e ignoró el numeroso colectivo afectado, negándose en todo momento a buscar un acuerdo, anular las sanciones y conceder un plazo de tiempo razonable a los emigrantes retornados para actualizar sus declaraciones, sin aplicarles multas, obviamente, ni intereses de demora. Finalmente, y tras un gran esfuerzo reivindicativo por parte del gran número colectivo de afectados, la Administración tributaria accedió a corregir su forma de proceder, anulando las sanciones y dejando de aplicar intereses de demora. A pesar de esta rectificación y de la apertura de un plazo de regularización de 6 meses, todavía no ha acabado de solventarse el problema, pues la agencia tributaria continúa exigiéndoles que tributen con carácter retroactivo por los ejercicios no prescritos cuando se iniciaron los procedimientos. En este contexto, la regularización de la situación tributaria de las personas retornadas se tendría que hacer de oficio y no instancias de ellas, puesto que podía suceder que muchas no accedieran a este trámite por sus propias dificultades de movilidad, de recursos, etc. Hay colectivos que continúan todavía hoy solicitando una ampliación de plazo de regularización y denunciando anomalías en la propia regularización, como no reconocer estas sentencias de las que hablaba antes en cuanto a los emigrantes que retornaban de Alemania. Consideramos que el hecho de que la mayor parte de las personas afectadas no tengan reconocida en España sus incapacidades perjudica además gravemente su situación comparativa ante la hacienda pública por las exenciones de las que no disfrutan. Las sanciones de las que hablamos varían. Hay pensionistas a los que se les reclaman 3 o 4.000 euros, pero llegan a ascender hasta los 20.000 euros. Para resolver esta situación, la agencia tributaria requiere un informe pericial sobre la correspondencia del grado de incapacidad laboral causa de la prestación económica para ver si su validez le exige un derecho de exención. Por todo lo anterior, el Grupo Socialista propone para su aprobación los siguientes puntos, los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero, cuyos beneficiarios son los españoles y las españolas retornados, que permita la aplicación directa por parte de la Administración de la figura tributaria que correspondan a cada situación y que evite la necesidad de regularizaciones posteriores. Instar al Gobierno de España a que se proceda a la devolución de los importes cobrados indebidamente a los pensionistas e inmigrantes retornados a Alemania, en atención a las sentencias judiciales dictadas a tales efectos. La agencia tributaria debe asumir con carácter general la sentencia de los tribunales superiores de justicia. Quedan como exentas las rentas procedentes de organismos de pensiones alemanas, respetando los convenios bilaterales y procediendo a la devolución de oficio de las cantidades recaudadas por este concepto, incluyendo los años requeridos incluidos en la disposición, es decir, de 2010 a 2013. Instar también al Gobierno de España a establecer los medios necesarios para que, como cualquier contribuyente, el pensionista migrante retornado reciba su borrador de la declaración de la renta con todos los ingresos a declarar. Instar al Gobierno de España a establecer un procedimiento de homologación de las pensiones públicas del extranjero para posibilitar que se pueda aplicar la exención directamente en la declaración del IRPF
y evitar los recursos que se ven obligados a plantear en la actualidad los inmigrantes retornados con funciones públicas de otros países. Instar al Gobierno de España la devolución de oficio de las sanciones y recargos aplicados injustamente que no han sido reclamados por los retornados. Instar al Gobierno a la no aplicación de sanciones ni recargos a posteriores requerimientos una vez finalizado el proceso de regularización, dado que el Ministerio de Hacienda no ha puesto los medios humanos, informativos y temporales necesarios para llevarlo a cabo. Eso es todo. Bueno, en definitiva lo que se trata es instar al gobierno a que regule la situación de estos emigrantes y que se le considere sus situaciones anteriores y que se les regulen los pagos en caso de lo que tengan que hacer. Como solamente instar al gobierno para que formalice todo este sistema, yo no tengo ningún problema en que sea. Bueno, desde el ánimo vamos a apoyar esta moción porque esto demuestra una vez más que Hacienda no somos todos. Por un lado, a aquellas personas que un día tuvieron que irse apenas sin recursos a otro país a buscarse la vida y que volvieron con una pensión digna en su bolsillo y que ayudaron con ella al sostenimiento también de la economía en este país y que hoy en día, además, en muchos casos, supone sostén casi de la renta familiar, ayudando a hijos y a nietos, pues mientras se les mete mano a los bolsillos siempre del más débil, pues ahí tenemos una amnistía fiscal hecha por el Ministerio de Hacienda de Montoro, que perdona a los grandes defraudadores de guante blanco y sin apenas aplicarle gravamen, apenas un 2%, además sin sanción alguna, sin intereses de recargo, sin intereses de demora, y invitándole amablemente a los que están llevando los dineros fuera, evadiendo todos los impuestos, los invita amablemente a que sostengan un poquito al país, como todo el mundo. Entonces, pues ya digo, es inconcebible de que aparte de que es injusto, pues se le esté presionando con notificaciones como si fueran un colectivo, como si fueran defraudadores y delincuentes fiscales, cuando lo que son trabajadores, personas que han trabajado toda su vida y que lo que tienen lo tienen gracias a su sudor y se les esté tratando como si fueran auténticos defraudadores, con notificaciones que además en algunos casos ya se les ha dado la razón de que están exentos y les obligan a que ellos tengan que pedir que la devolución cuando esta tenía que ser de oficio, porque además le están dando en algunos casos la razón. Entonces, pues vamos a votarla. De todas formas, no quiero que se me pase tampoco, que espero que esto no sea de nuevo una campaña hacia una clientela más del PSOE, puesto que hay que destacar que esta ley la voy a leer, pues del señor Rodríguez Zapatero de nuevo, en la ley 35/2006 de 28 de noviembre, y ahí es cuando se empieza a aplicar ya, cuando antes no se hacía, es cuando se empieza a aplicar este impuesto también a las personas retornadas. Es ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de la ley de los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio. Y esta ley pues estaba vigente hasta 2017. El PP lo que hace es una disposición adicional única y lo que viene es a requerir, según ellos, a regularizar, no lo sé, yo no me fío ni de uno ni de otro, según ellos viene a regularizar este requerimiento, facilitando fraccionamiento, aplazamiento, dicen que condonan sin intereses de demora y recargo, eso ya lo defienda la comisaria del PP. Ya digo, no me fío ni de uno ni de otro, pero la voy a apoyar, pero me parece una hipocresía de que se presente cuando fue Rodríguez Zapatero el que empezó a aplicar este impuesto a las personas retornadas. Pues a nuestro grupo lógicamente le parece estupendo
que se preste especial atención a estas pensiones, a estos a los españoles retornados, pues para su regularización. Nos parece estupendo pues, que se proceda al cumplimiento de la sentencia de los distintos tribunales superiores de justicia para la devolución del socorro indebido y de esa sanción y demás. Me parece estupendo, por lo cual lógicamente vamos a apoyar la moción, pero aprovecho para que esta moción que se insta al Gobierno central no vaya ni tan lejos. El cumplimiento de la sentencia no tenemos que mirar para arriba, tiene que salir desde el mismo uso del bosque, porque tenemos todavía una sentencia, lo voy a aprovechar para hablar, tenemos una sentencia aún por cumplir, que es el tema de la bajada de los sueldos, que todavía no se ha cumplido. Y estamos al Gobierno a cumplir sentencia, que por supuesto, y lo diré 1000 veces más, pero que vamos a empezar haciendo la tareita también de casa, que todavía está pendiente. Solamente decir eso. Yo no voy a contestar ahora porque creo que no viene al caso. Lo que sí me parece absolutamente vergonzoso que hable de una red clientelar, que porque esta ley la haya sacado Zapatero me tiene que parecer bien, me parece absolutamente vergonzosa. La saque quien la saque, no, ahora estoy hablando yo. No, ahora estoy hablando yo y hablo yo hasta el final. Me parece absolutamente vergonzoso que tú hables de que nosotros estamos fomentando una red clientelar porque, vaya, a mí me parece totalmente inconcebible que este gobierno, el que venga detrás y el que haya venido antes, le intente sancionar a los que estuvieron en el extranjero obligados a emigrar para poder salir adelante y para poder sacar adelante este país, cuando incluso hay sentencias judiciales, como hemos visto, que contradice al gobierno. Me parece absolutamente absurdo y vergonzoso que se le requiera cantidades de hasta 20.000 euros a pensionistas y que se favorezca a beneficiarios de amnistía fiscal que no han hecho otra cosa más que robar, sean del partido que sea, me da exactamente igual. Por eso yo esta ley, esto lo seguiré pidiendo, sea quien sea el que nos gobierne cuando nos gobierne. Como he dicho antes, no tengo ningún inconveniente en que se regule la facturación de estos señores y que les salga lo mejor posible. Si se trata probablemente de instar al gobierno a que lo haga, me da igual a mí el gobierno que lo haya hecho también. Pero es bueno pasarlo por encima, sin echar la culpa ni a nadie, pero es bueno decir cómo empieza la ley y quién la lleva a cabo, porque parece ser que el gobierno siempre es el mismo, ¿no? El gobierno cambia varias veces y hace una ley y el otro la hace. Está bien dicho de paso, no por alusión a nadie, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que se regule, que se insta al gobierno a que regule lo más posible esta situación. Yo primero por las alusiones, sí. Vamos a ver, que es que esta moción no la habéis traído a nivel local, ni ahora. Esta moción es a nivel de partidos, a nivel nacional, y lleva, pues, empezó a circular en pre-campaña. Y digo, lamentaría bastante, lamentaría que se esté buscando una red clientelar, y te ajusta la palabra, pero es que las redes clientelares existen. Desgraciadamente, en Andalucía existen. Entonces digo que lamentaría que se estuviera utilizando, me parece perfecto. Pero vamos, que cuando hablo de redes clientelares por el PSOE, pues no te lo tomes a nivel local. Y ya digo que la voy a apoyar y me alegra que la hayáis traído, porque estoy totalmente de acuerdo. Y además de que pongamos aquí la poca vergüenza y la injusticia de que siempre se le meta la tijera al que menos tiene. Y ahí estamos de acuerdo, hemos coincidido en que mientras los grandes defraudadores camino de roza se les perdona, no se les trata como lo que son, y sin embargo a estos pobres que un día se fueron sin nada y que vuelven simplemente con una pensión digna, pues se les quiera robar lo que están ganando con un futuro. Y nada más, porque yo creo que estamos en todo de acuerdo. Bueno, por lo dicho, que las tiene que hacerlas y las tiene que hacer pues a quien le toque, gobierne quien gobierne, estamos en eso todo el mundo de acuerdo, así que sí a la regularización en este caso y sí al cumplimiento de las sentencias judiciales, nada más. Yo creo que esto no es comparable.
Estado. No es comparable vuestro sueldo con los sueldos de unos pensionistas que cobraban 2 duros en el extranjero. Cumplimiento de sentencia, no estamos hablando de comparar, es cumplimiento de sentencia. Y una Y sentencia a Ana, es tan importante en un caso como en otro. enterado después de campaña precisamente por eso. A mí, yo hecho no lo he utilizado en campaña. Bueno, ni he hecho ninguna otra Pili, cosa. ¿tú eres del Partido Socialista Obrero Español? Esta moción ha sido presentada por el Sí, Partido había Obrero. algo que cuando llega ahora, No lo cuando ya sé, hemos hablado y me parece de muy ¿sabes? No ha habido pleno tampoco en campaña. El pleno fue en abril y estamos en junio que estamos de pagar el pleno. Hubo uno extraordinario justamente en el momento que lo podíamos metido, que Sí, fue por dos haber semanas. tenido, Que por estoy haber tenido, lo diciendo, podría haber utilizado perfectísimo. yo estoy diciendo que existen las redes clientelares y que lamento profundamente de que se utilicen este tipo de colectivos con fines partidistas y electoralistas. No estoy señalando a aspectos del local, digo, voy a apoyarla y digo, es que coincidimos además en los argumentos, porque es una injusticia y porque lo que tiene es que devolver de oficio y evitar tanto trámite. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad el punto. El siguiente punto, el punto 4, es la dación de cuenta de los decretos y resoluciones de alcaldía desde el 26 de abril de 2016 al 23 de junio de 2016. Los decretos los tenéis. ¿Tenéis algo que... Miguel? Yo no, de los decretos de decir. Ana. Sí. Hay decretos de convocatoria de Junta de Gobierno local, y eso también lo comenté al principio, que realizarse se realizarán o no se realizarán, pero las actas no nos llegan. Entonces, teóricamente, vosotros ibais a hacer una Junta de Gobierno local cada 2 semanas, después no sé con qué periodicidad se va haciendo, pero lo cierto es que no nos llega la información de lo que se aprueba en esa Junta de Gobierno local. Este último mes, más o menos, no hemos cumplido esa periodicidad porque no hemos tenido un secretario. Pero anteriormente se ha estado celebrando... Lo que pasa no he contado el decreto, pero hay uno de fecha no muy, bueno, prácticamente reciente, que por lo menos la convocatoria en el decreto está, pero no se Esa es la supone. última que hizo Dios. Claro. Bueno, pues los 10 días más o menos debería de haber estado la tarea hecha. Pero otra cosa de quién hace el acta de esa junta. Claro, debería de haberla hecho. Debería haberlo hecho. Bueno, pues y otra cuestión, que en el decreto 155 y en el decreto 156 es una orden de pago y se habla del importe a pagar. También dice el mismo decreto, se detalla la relación contable, pero sin embargo no aparece el cuadrito. O sea, ¿Puedes repetir los números? el 155 y el 156. Nada más. Si no hay nada más, pasamos al punto 5, asuntos de urgencia. Pasamos al punto 6, ruego y preguntas. Os leo las respuestas a las preguntas de plenos anteriores y después tomáis la palabra. En plenos anteriores, empiezo por el Partido Andalucista. El portavoz nos decía que la pregunta era que por qué estamos gestionando las carreras y cuando el equipo socialista votó en contra de la propuesta que el equipo de gobierno anterior propuso. Yo tengo entendido que votaron en contra y lo hicieron porque no estaban de acuerdo con aquella propuesta desde el punto de vista económico ni por la ubicación. Una ubicación que ni los dueños de los perros querían. Seguimos buscando alternativas porque el problema que llevó al equipo de gobierno anterior a elaborar aquella propuesta sigue vigente y hay que buscarle una solución. Desde Ganemo nos preguntaban que si se había iniciado el procedimiento del Camino Alto de Prado del Rey. En sesión ordinaria de pleno celebrada en marzo de 2015, IAB presentaba una moción en la que pedía iniciar los trámites y procedimientos por este ayuntamiento para inscribir el Camino Alto como bien de dominio público. Se aceptó iniciar estos trámites. Tras comprobar este equipo de gobierno que no se había hecho nada al respecto, teníamos nosotros que pedir al registro de la propiedad una certificado de extensa de la finca. No lo hemos pedido, lo vamos a pedir ya. El Partido Popular, Pleno 26 de marzo de 2015. marzo de 2015.
La portavoz del Partido Popular nos planteaba sobre el plan de empleo de la Diputación, nos preguntaba sobre la adjudicación de suministros. Sobre el suministro de materiales, se hizo una compra única con contrato menor. El gestor técnico hizo un listado del material a comparar con varias empresas en las que pidió presupuesto, de hecho está con derecho de salida. Estas empresas estaban todas capacitadas para suministrar ese material. Se cogió a la empresa que resultaba más favorable económicamente por unas características técnicas decididas. Sobre el mismo plan de empleo nos pregunta que por qué trabajaron 33 trabajadores y se dijo, te lo leo del todo y ahora tú luego me dices lo que tengas que decir. Sobre el mismo plan de empleo nos preguntaba por qué había 33 trabajadores si se dijo, si en un principio dijimos que serían 30, es verdad que en un principio dijimos que eran 30. Cuando la Diputación nos presenta el plan de empleo nos dice que de la cantidad económica que nos ingresa nos aconsejaba que gastáramos un 15% en material y un 85% en trabajadores. Y con estos porcentajes, con este reparto deberíamos contratar solo a 30 trabajadores. Luego la Diputación nos dijo que esto era algo orientativo, que no permitía nunca que gastáramos más del 15% en material, pero sí menos. Entonces nos daba para gastar más del 85% en contrato de personas. Por eso decidimos gastar un poco menos en el 15%, porque no lo podíamos permitir, y gastar más del 85% en trabajadores y tener así 33 personas más, o sea, 3 personas más las 30 de antes. Visto lo visto, yo solo puedo felicitar al que encontró la fórmula, que ha conseguido que 3 pequeños más trabajen además de otros 30. En cuanto al técnico de gestión de este plan, nos preguntaban que por qué no se cogió a alguien del ayuntamiento. Ciertamente, como bien dice la portavoz del PP, esa opción estaba contemplada y en muchos pueblos se hizo así, en muchos pueblos se cogió a un técnico propio del ayuntamiento para que llevara la gestión. Aquí pensábamos en un principio que era una buena opción y decidimos que preferíamos darle la oportunidad a algún desempleado del pueblo y que hiciera ese desempleado hiciera de técnico de gestión. Nos pregunta también que a cuántos proveedores con deudas al ayuntamiento se le debe alguna factura. El secretario anterior rechazó 4 facturas en concreto de distintos bares, de distintos restaurantes, facturas de comida y de hospedaje. Todas ellas serán nuevamente revisadas por la nueva secretaria cuando llegue. Esperamos que llegue pronto. En plenos anteriores, en plenos anteriores nos preguntaban por el estado de los expedientes disciplinarios en policía local. Como saben, nosotros nos pusimos en contacto con el instructor que eligió el anterior equipo de gobierno para la resolución del caso. En varias ocasiones le hemos requerido que propusiera ya una vez la resolución, tanto por vía telefónica como por correo ordinario, correo electrónico. Hace unos días ya nos envió la propuesta, pero me la envió por correo electrónico a mi correo personal y simplemente venía a escanear sin firma digital ni haciéndomela llegar por correo o haciéndomela llegar por correo ordinario. Yo no puedo darle el registro de entrada necesario para unirlo al expediente y proceder a resolver. De todas formas, yo lo adelanto, yo aquí prometí que en un pleno anterior que acataría la propuesta del instructor. Es un instructor que además fue elegido por vosotros y ese instructor lo que vuelve a proponer, de nuevo, como ya lo hicieron anteriormente, es el archivo de las actuaciones. Cuando llegue oficialmente se procederá a archivar esas actuaciones y yo espero que también con ese archivo de ese caso en concreto cerremos ya de una vez los capítulos de las legislaturas anteriores que tenemos abiertos y que no nos hacen demasiado. Miguel nos tiene la palabra. Perdona, que la primera pregunta, que no me ha dado la respuesta. La pregunta no era, yo sabía de que había distintas empresas que ofrecían el tema de suministro para el plan. El tema era que si se ponía en un presupuesto una cantidad y una calidad que se cumpliese, pero no se cumplía. Por ejemplo, concretamente fue con el ejemplo de las botas. Es que esa era la pregunta. El técnico de gestión lo que hace es pedir unas características, en el ejemplo de las botas, lo hace con todo, con las botas también. Las botas que al final elige son más baratas que otras, pero las características técnicas según él son las mismas. Perdona, Pablo.
El problema está que al final se coge la empresa porque ofrece un presupuesto más favorable económicamente. Económicamente. Claro. Nada más que las botas, que es algo muy visible. Si en vez de 50, la venda 20, lógicamente se te está ahorrando, bueno, pues entre los 30, hablando de 600 euros, 700 euros. Pero ahora en el caso de Sí, porque si esa misma bota se la piden a una empresa, pues llamémosla Corral porque está aquí, pero que da igual, que no tenga por qué ser local, sino la otra empresa que también ofertaba la oferta, o sea, presentaba la oferta, si le decimos una bota de 20 euros, lógicamente la propuesta económica que presenten esa empresa es también mucho más favorable. Y nada más caro de las botas. La diferencia de una empresa a otra era de unos 800 euros. Pero si nos pide una característica técnica, son las mismas. No, es que pedían marcas muy concretas. La Panther, no sé cuánto, marcas muy concretas. Entonces, el resto de las empresas, yo que he visto el expediente, se limitaba lógicamente a ofrecer el precio de esa marca concreta. Claro, si tú me pides una marca, yo que sé, como si tú estabas con los y tú te vas a algo mucho más caro que otra marca. Pues esa ha sido la diferencia. Entonces, finalmente se eligió una empresa que a mí me resulta muy extraño de que habiendo una empresa local, ojo, que lo mismo si la empresa no ofrece el precio más favorable, pues no se escoge. Pero teniendo solvencia económica y técnica, me parece extraño que lógicamente se coja una empresa que además no suministra lo pedido. Y nada más que hablar de las botas, sin que se van a mirar de estos materiales, se cuestiona mucho de lo que realmente se había solicitado por escrito a lo que realmente se Según ofrecía. el técnico de gestión, Según el técnico de gestión. Vaya, que ya yo está. agradezco al técnico de gestión el trabajo que ha realizado, porque lo ha realizado bastante bien. Ok. Mm, El que fue seleccionado por su renta per cápita. Ok, venga, se acabó la. Ya no sabemos. Vamos a entrar en debate, pero vamos que por las características técnicas es la que ha salido en materia. Bueno, pues vamos a hacer unos ruegos, preguntas. Ruego que los carros que están cerca de la catarata lo antes posible, porque la gente para ellos he pedido para los niños y todos los carros que van a conocer de la catarata, ¿no? Se partieron hace un año y yo no lo arreglaba. A mí me exigían arreglarlo el año siguiente. Les digo, están los niños en la carretera, pues, Miguel, eso se arregló parcialmente. Eso con el plan provincial de 2013, que cuando nosotros llegamos no estaba hecho porque no tenía la derecho presupuestaria, está incluido el arreglo de esos palos. En cuanto que lo tengamos aquí lo arreglamos. Eso digo, pero luego que lo hagáis lo antes posible, ¿no? Que quede la entrada bien y demás, ¿no? No, vale, yo lo ruego, ¿no? Que lo hagáis lo antes posible. No estoy diciendo que lo haga mañana tampoco, ¿no? Bueno, en contestación a nuestro recurso que hicimos, que pedimos el nombre del responsable de los sanitarios que están aquí, que era responsable de la comunidad, que nos contestaste diciendo, solamente le digo el nombre y el registro de la Junta de Andalucía, nada que pedíamos eso, que nos contestasteis que eran datos personales. Nosotros hicimos eso, un recurso hace más de cerca de 2 meses, y a nosotros no nos contesta, ni se nos dice nada. Os ruego que se nos conteste y que claro, no nos ha hecho, porque lo ruego que se haga y que nos digáis, que nos deis y nos contestéis a nuestro recurso. Pero claro, antes de hacer un ruego tengo que argumentar la cosa, me tiene que dejar. Entiendo que la piscina municipal la va a coger el ayuntamiento otra vez, ¿no? La va a gestionar el ayuntamiento, ¿no? Eso es un entendido. Bueno, cuando nosotros entramos a la piscina empezamos a gestionarla nosotros, porque tenía un gasto de entre 9 y 12.000 euros. Entonces la reducimos a un gasto de 3.000 euros, 3.500 euros. Ahí lo dejamos. Hemos estado 4 años y pienso que ahora en la gestión que va a hacer la piscina, si la hago el ayuntamiento, pienso que vamos a empezar otra vez a tener unos gastos. Yo ya desde nuestro momento solicito los gastos cuando termine agosto de todos los gastos de la piscina, el personal, mantenimiento, cobro, los solicito para ver en cuanto se queda, porque al coger la gestión de con el personal propio o contratado. Te adelanto ya, Miguel, que el personal contratado es personal, que te adelanto que el personal que se va a contratar para la piscina es personal que viene desde el plan de empleo de la Diputación de este año. O sea que al ayuntamiento no le va a costar nada. Muy bien, estoy diciendo que me den los gastos, de todo el personal, de todo, para que veamos los gastos. Nosotros nos costaba 3.500, a ver qué mejoráis vosotros eso. La plaza de toros, ahí está.
con la luz cortada, 8.000 euros para los toros, 9.000 euros para carne, y exigían que se abriera, que fuera bueno para el turismo, a mí me obligaban a hacerlo, que fuera un... Y de momento, ahí está, no sé qué pasa con ellos. A ver Miguel, te recuerdo que la luz está cortada porque ustedes les han firmado un contrato de 2.500 euros al mes. Obviamente no me quedaba más remedio que cortar la luz. No. A ver, el contrato es que necesitaba la cosa todo. No es el que necesitaba, porque tenía más... El que necesita la cosa para abrir, para que tenga su actividad normal, es esto porque tiene... Y luego dice te sigue y que nosotros no hemos hecho, se puede enumerar toda la cantidad de actividades culturales que se han realizado allí. Y el dinero y bien costado. El dinero. Y la piscina, pues digo que la vamos a pagar también 2 veces la entrada, vamos a pagar la entrada y vamos a pagar la energía, el gasto. Bueno, voy a terminar con otro y ya te digo un poco más. Los caracoles, que en vez de darle el dinero al pueblo, como hacemos con esta gallina, la cogía la gente del bosque, la guisaron los ciudadanos de los restaurantes del bosque, pues aquí se opta por coger y gastar dinero y traer los caracoles guisados y todo, así que no, para que no coma nadie. En la propuesta que hicieron ustedes para cambiar el nombre del pueblo, ¿la habéis dado por perdida? Porque hay que votarla definitivamente, o la vais a presentar, quiero saber si la habéis presentado o la habéis dado ya por perdida. Entonces hay que comunicarla al pleno de la realidad y que se lo presente, ¿no? Y el ruego es que lleváis un año con mucha poquito y muy bien, pero yo pienso que estáis dando muchos palos al agua. Y lo que el ruego es que no sigáis dando palos al agua, porque de aquí en adelante se os van a poner las cosas cada día un poquito más difíciles. Era el ruego. Y me refiero también en ese sentido a lo que ha referido Irma, que ahora lo dirá ella, sobre la sentencia, que no queréis echarla para adelante, que la tenéis ahí para 5 o 6 meses, una sentencia que ya se pasó por el pleno, se aprobó, y tampoco no sé, estaba implicado en el arreglo de los sueldos, pago solamente, ¿no? No estaba ahí los demás, y ahora se está implicando en la dejadez y en la dejación de funciones por parte del ayuntamiento. Sobre la piscina municipal, bueno, estoy enterando ahora que la va a coger el ayuntamiento, pero de verdad no sabemos nada. Esta parte no sabemos absolutamente nada de cómo se va a gestionar. En una comisión salió el tema, la piscina en general, la piscina municipal. Me refiero a todo. Ahora me estoy enterando que la piscina no se tiene te refieres a la amplitud. Me refiero a que en una comisión salió el tema de la piscina y nos dijisteis que no sabíais si de qué manera iba a salir. Pregunto, ¿para eso concurso público? ¿Qué es lo que usted había defendido durante los 4 años anteriores? Concurso público para sacar la explotación del bar. Y por otro lado, bueno, un ruego, aunque ya veo que también lo tenéis ya cerrado el tema, pero te he escuchado decir que te va a tirar del plan de diputación para la gestión de la piscina. Y eso está cerrado ya. Yo ruego que se deje este plan como tal, porque este dinero viene para un plan de empleo y que estudiéis la posibilidad de que se haga como antaño, como siempre está eso, tirando de la bolsa de limpieza y de mantenimiento, porque ya que viene un plan de diputación y viene para cosas específicas, pues no lo utilicemos para lo de la piscina y tiremos de la bolsa que están un poco ahí paradas, ¿no? Yo difiero de Miguel, yo creo que la piscina tiene que seguir siendo municipal, como lo ha sido siempre. Yo creo que los números, yo también los quiero los de ahora, cuando termine la temporada, y los de antes. Esa cuenta ya la hicimos en la anterior legislatura y yo sigo diciendo que no se pierde y que al revés se gana, porque un ayuntamiento no tiene por qué ganar dinero. Simplemente con que esté creando ya puestos de trabajo, ya no cuesta dinero. Y aparte, sabemos, y ustedes mejor que nadie, porque ahí también hay un boom que nadie se enteraba cómo eran las cuentas, que precisamente en estos 4 años ha sido cuando el ayuntamiento ha perdido dinero con la piscina municipal.
y al revés ha ganado 0 euros. De la piscina municipal también me comentan, y es verdad, yo veo también hay un peligro. La barandilla que está quedado. Se va a ampliar porque Vale. Una propuesta que viene ya del sector hotelero, del centro del pueblo. No sé si va a llegar a usted alguna vez, nosotros la verdad la venimos usando desde hace años. Y es la posibilidad de que en verano, al menos en verano, los fines de semana, se deje la calle del centro, igual que cuando viene el bicentenario o feria, se deje peatonal. Yo creo que sería buena idea porque le viene bien a ellos, le viene bien al cliente y en general pues si dejamos cosas aparcados también y andamos un poquito, yo creo que te hacen en la Calema, en Zara y no sé, pero también por estética del pueblo, ¿no? Yo creo acostumbrarse, además estamos hablando de los fines de semana y no es un cálculo. Sobre las cartas de San Antonio en las zonas de los bares de abajo me han llegado numerosas quejas de cómo se ha gestionado de la carta, si esto ha salido a concurso, por qué el ayuntamiento este año sí ha puesto la carta y equipos de sonido y demás, y otros años han sido los mismos privados los que han tenido que ponerlo. Me gustaría saber, pues... Las carpas de allá abajo fueron cedidas por el Ayuntamiento de Prado del Rey. Como por lo visto viene cediéndola desde hace varios años. Nosotros nos pusimos en contacto con el alcalde de Prado del Rey, le dijimos que hacían falta unas carpas y el Ayuntamiento de Prado del Rey cedió esas carpas. Por lo demás, lo que se ha hecho es que el dueño de un bar en concreto sacó la barra afuera, igual que la hacen en... A mí las quejas me llegan precisamente porque se sienten algunos agraviados, en el sentido de que no se ha juntado allí el problema que hubo allá abajo fue que ningún bar quiso montar nada. Y nosotros convocamos a los bares de aquella zona. Y cuando hablamos con ellos, hubo algunos bares que dijeron que no querían montar nada para la feria por la noche. Y hubo otro bar que decidió que sí, que quería... A mí lo que me cuentan, y así lo traslado, es que en esta reunión se quedó de una próxima, digamos, una respuesta definitiva y que no se volvió a hablar del tema y que se encuentran con la carta, con el sonido y pagado desde el ayuntamiento, y ellos lo que dicen es que otros años han sido ellos los que han tenido Es más, Ana, se volvió a hablar con los bares que están justo al lado del que montó la carpa para comentar, pues, bueno, pues porque ellos querían poner comida y para comentarles que el ruido y tal, y nos pedimos que el ruido, que la música empiece a una hora prudente para que no moleste a la gente que está comiendo y así se hizo. Bueno, yo no sé quién te da la queja, pero yo me reuní con los 3 propietarios. En principio no querían sacarlo ninguno, total que llegamos a un acuerdo en el que uno quería y los otros dos. Y un acuerdo en el que se pide. Los otros dos que querían tener un bar de comida, de restaurante y querían dar cena. Bueno, pues hasta las 12, la 1, el otro bar no iba a poner la música. Y a mí no me ha llegado ninguna queja. Pues a mí bastante, vamos, te digo, no 1, ni 2, ni 3, incluso ya no sé si es rumor y cuánto tiene de realidad, por eso he preguntado, ¿ha llegado la queja? Porque han sido bastante los que, incluso el rumor de que el que cogió el año pasado aquello, iba a denunciar al ayuntamiento porque se sentía, bueno, que hubo un agravio. De que se decidió, de que el año pasado no se puso, desde el ayuntamiento no se puso un duro, lo pagó el privado. Pero si no hemos pagado, si las carpas las ha prestado el ayuntamiento de Prado del Rey. Se lo pedimos y no lo dejamos. Bueno, yo me gusta traslado que te quede claro y ya cada afectado que lo... Vamos, pero que a mí personalmente no me ha llegado ninguna queja. Pues a mí sí. ¿Algo más? En cuanto a la zona del paseo del río de ahí abajo, pues ya no digo de vegetación, porque cuidado en dejar aquello rosado, pero un poquito de limpieza, porque ya no es solo vegetación, sí. Estoy hablando del camino del río desde el kiosco hasta casi la Plaza del Toro, hasta el puente.
Pues la verdad que no es ya la vegetación, sino de basura, de bastante basura. Entonces, aquello tiene bastante afluencia de gente y da una imagen un poco bochornosa del pueblo. Me quedo en aquella zona en un escrito que me han... El paseo del río. Yo no he entendido Sí, que el paseo del río abajo en el polideportivo. el polideportivo hacia abajo. ¿Usted va a cada hora o...? Sí. Sí. Después pues me trasladan los vecinos de la comunidad de los 32, la puerta del polideportivo. Y además que es verdad que huele bastante. De los árboles provistos tropicales, ¿no? Los de la hojita moradita. Ellos han aportado, bueno, este escrito a ustedes también nos ha llegado. Por lo visto la queja se envió en 2013, después durante estos 3 años otra vez se volvió a entregar y después en este año también dicen que un vecino de la comunidad la volvió a entregar al equipo de gobierno actual, no está hecho nada y que en todo este tiempo pues el problema además, en verano además es que la hoja ya no está seca en el suelo, aquello de verdad es... ¿Se iban a entregar ahora? No está entregada ya. ¿El qué? A mí me iban a entregar ahora. Porque tres kilómetros no se cortaron los árboles que hacían más. Sí, se entregó en 2013, pero que ahora no se ha entregado porque yo lo estuve hablando con una de las vecinas y me lo dijo que se iba a entregar ahora. De nuevo. Me dice, estamos aquí, la carta que se envió en 2013 a la entonces alcaldesa Inmaculada y en estos 3 años se volvió a entregar la misma carta sin que nunca tuviésemos ni respuesta ni visita. De hecho, el año pasado, un vecino de esta comunidad la volvió a entregar al equipo de gobierno actual sin obtener tampoco resultados. Entonces, de nuevo la van a entregar. Pero es que somos Se cortaron todas las Ya, aparte, árboles. vamos a ver, limpieza aquella zona. Yo sé que aquello es difícil, pues habrá que, no sé, pues cortar los arbolitos y sembrar el arroz. No fue una propuesta de la ciudad de hogar, no sé, aquellos árboles que encima. Aparte de la suciedad es el olor a orina que hay aquí en toda la calle. en el colegio también tenemos no en el colegio, sino Vamos a la subida. aportan la foto, esta foto, yo creo que aquí no son más de la... Estas hojas ya no están así bonitas, aquello está ya seco en el suelo y aquello es negro. Y además de arriba a abajo, de toda la acera, pues limpieza aquella zona. Y que se estudie ya una solución. Una cosa que para que se mantenga, porque yo compré con la limpiadora del colegio para que se mantenga, que yo limpio, si no, es todos los días diarios, cada 3 horas. Porque lo sé todo el día. Bueno, aunque sea diario, tampoco va a haber así un operativo cada 3 horas, pero aunque sea diario, pero aquello es verdad que diario que hay una persona, pues va a meter a más personas. Por ejemplo, el plan de empleo que se deje para limpieza y en la piscina meta el plan de empleo de Diputación. A ver, sobre la iluminación en Plaza San Antonio y también, y esta queda también es de hace años, en la calle Sevilla. Falta de iluminación. Paseo del Río de nuevo, aunque me consta que os llega esta queja. Paseo del Río de nuevo, vigilancia nocturna por los ruidos y por la falta allí de limpieza el otro día y de gas. ¿Qué más? Veladores de los 3 bares de abajo me trasladan de que se les ha prohibido poner las mesas aquí los veladores de los bares de ahí abajo. ¿Prohibido poner la mesa en los aparcamientos? Sí, lo que quieren saber es con qué criterio a unos sí y a otros no. No, a todos. A Andalucía, pero no, a todos.
pregunto, ¿a todo usted le ha aplicado? O igualmente lo reitero yo, que ya lo hemos hablado, igualmente con las cubiertas de los veladores. Esto es aquí en la calle, ¿no? Lo que es, pero si hay una norma que sea para todo el mundo. Y si hacemos la vista gorda con uno, vamos a hacerlo con todo. Y si hay que cambiar la norma porque se nos ha ido esto de las manos, pues vamos a aplicar y vamos a cambiar la norma. Pero lo que no es normal es que cubierta unos sí, otros no, unos se les pide licencia, a otros hacemos la vista gorda, unos de teja, la otra blanca y con los veladores pues igualmente. Si se prohíbe poner veladores porque esto no da aparcamiento, pues vamos a aplicarlo a todo el mundo o a nadie. Para hacer gusto, a nadie. Sobre el tema del glifosato, en el pleno del 28, Juan Pablo, dijiste que el informe estaba a disposición de todos, el informe en el que basasteis vuestro voto. Fue uno y otro de la UCA. Al otro día me dirijo a Pablo Marín y le dije que me lo dieran. ¿Qué día? No por el día, pero yo te di el informe en papel, te lo llevas para ahí a ti, te Sí. di dos. El día 10, en el WhatsApp, O al día siguiente te lo di. en el WhatsApp me dijiste, te tuve que decir ya a la tercera vez, que el lunes, Pablo, me dijiste, te lo dejo en ventanilla. Y te Son los originales. y te lo dejé. Y te lo di. ¿Y ¿Cómo te lo cómo, daba? ¿Y cómo es posible que el que me llega tiene fecha del 19 de mayo? ¿Cómo lo debe? 19 de mayo. ¿Qué tiene fecha de 19 de mayo? ¿Qué? Yo pido el informe que ustedes basasteis el voto en contra, que fue del técnico de la empresa básica, responsable de Parque Jardín. ¿Cómo es posible que yo pida este informe y cuando me llega con fecha, este informe tiene fecha del 19 de mayo cuando el pleno fue el 28 de abril? Miraré el informe, pero vamos, yo te di el informe que teníamos nosotros. Este es el informe. Entonces quiero que me expliquéis cómo es posible que os pida el informe en el que habéis basado el voto en contra. Y además que era el técnico, tal, y os dije, quiero este informe y también quiero el de la UCA. El de la UCA no se me ha entregado. Y el que se me entrega pues tiene fecha 19 de mayo de 2016. Pregunto, ¿cómo es posible que se le llegue un informe con fecha del 19 de mayo el 28 de abril? Y sobre este tema, además, después escribí en Facebook una nota al PSOE diciendo que estabais abiertos a estudiar temas. Increíble, votáis en contra y después decir, pues yo me hubiera conformado en que en este pleno hubierais dicho, pues nos vamos a abstener o dejarlo sobre la mesa, lo estudiamos y venir a una alternativa. Después en el Facebook ponéis que estáis abiertos a alternativas y a hablarlo y a pensarlo y tal. Todavía estoy esperando que llaméis. Porque yo sí estoy dispuesta a que nos sentemos, y lo dije en este pleno. Parques infantiles, de nuevo. Las quejas siguen, y es verdad que no ha sido un plan de empleo. Eso se lleva diciendo desde que entramos, porque antes de irse Isma había un plan de empleo aprobado. Se vino en esta legislatura diciendo lo de los parques infantiles. Y a día de hoy han pasado cuántos planes de empleo y todavía los parques están de pena. Sobre las vías pecuarias, camino alto de Prado de Reyes. Me dice antes que en marzo de 2015, efectivamente, anterior legislatura, hubo una moción, acuerdo plenario. Ustedes cuando llegáis pues no se había hecho nada. Y yo quiero recordar que llevamos un año y tampoco se ha hecho nada. O sea, a contestarme eso mejor no contesto, porque para decirme que en marzo de 2015 está el acuerdo plenario y para decirme que todavía no habéis pedido al registro de la propiedad ni siquiera la titularidad, pues bueno.
Yo les recuerdo que ahí tenéis un requerimiento previo a la acción judicial, que sabéis que hay una reunión solicitada por parte de Ecologistas en Acción. Por mi parte, no quiero más reuniones porque es volver al mismo punto, decir sí, estamos de acuerdo y volvemos al mismo punto, que es cero, inmovilidad total. Y de nuevo, documentación al PV7. Hoy ya pues hemos registrado también, previo a la acción judicial. Lo voy a reiterar en pleno, no voy a leer toda la petición registrada hoy, pero sí lo que solicitamos. Aquí, ¿te has registrado aquí? Yo te he mandado un mensaje, que no te habrá llegado, te lo mandé el día que lo tuvimos aquí. El día que te lo manda por correo, porque el expediente APV7 ¿Qué correo? te dije que te iba a mandar los tres informes que decíais que faltaban. Pues yo miré el expediente y los que estaban en el expediente. Lo que pasa es que estaban en una carpeta que no ponía la numeración que tenía que poner. No he visto mental, pero te digo yo la respuesta. Pero espérate, Pablo, el expediente está que completo. no estaba ya, pero estaba El en... expediente está completo porque el expediente se ha mandado a fiscalía. Y el expediente está completo con su índice y numerado. Ahí está, a disposición de quien quiera verlo. Voy a leer, para no extenderme más, no voy a leer la solicitud entera, pero en definitiva lo que viene a recordar es que igualmente no habéis entregado todo lo que se pide. No lo habéis A entregado. fiscalía, todo. Ahí está, el expediente, mira. Nosotros no tenemos constancia, puesto que lo pedimos, que habéis dado a fiscalía y que pide fiscalía y no lo dais. Ahí está el expediente, mira. Solicito que proceda a entregar a la fiscalía documentación obviada y que obra en el ayuntamiento, referente a la primera fase que se realizó. Licencia de primera ocupación, informe técnico, etc. En caso de no existir certificación, y espero que esta vez sea, porque esto lo hago yo en todas las solicitudes, ahora y en el anterior, y parece como que esto da igual, o sea, la respuesta no existe en el, no, es que no está en el archivo, es que esto es delito. Es que no podemos contestar esto. Si no está en el archivo, yo quiero un certificado que diga por qué motivo no está en un archivo, un documento, donde tiene que estar. Porque de un archivo municipal no se puede mover un archivo original. Y si se mueve hay que dejar una copia. Y siempre constancia de dónde está movido. Y eso no puede seguir pasando en este ayuntamiento. Certificación de los motivos de su inexistencia en los archivos municipales. Entrega de los expedientes de las 4 viviendas que se concedieron y que finalmente pues, fueron no 4 sino 6 y que ocupan el arroyo. Además que no disponen de licencia de primera ocupación y la falta del mismo, existen documentos dirigidos a Endesa para la concesión de los servicios básicos de electricidad y gas. Entrega del documento con el que se dirigía el anterior señor alcalde a la compañía suministradora para el enganche de estos servicios. Entrega del expediente de las obras de fulanito de tal, de la PV7. Se abre de una vez el expediente de restauración de disciplina urbanística infringida y sancionador, que tenían que haber iniciado las anteriores autoridades y desde hace ya un año ustedes. Se nos dé acceso y copia de todos los expedientes solicitados. Y de hecho, pues, que era lo que quería decir aquí. De hecho, pues ya tiene una copia de fiscalía y como esto, pues van a ir todas las peticiones hechas hasta ahora que no hacen tanto. De otra manera, que si falta algún documento en la PV7, pues ir a fiscalía y no recurrir a fiscalía y ya está. Pero ahí tiene el expediente, si dice que falta, faltará. O no, también pasa. También pasa de que Fiscalía pide, si no se le manda, pues Fiscalía archiva porque no se le manda. A ver, llega la sentencia de la bajada de los sueldos en octubre. Un mes más tarde viene otro escrito requiriendo el cumplimiento de la sentencia en el plazo de un mes. Eso es verdad.
En el plazo de un mes. Para la revisión del tema de la bajada de los sueldos por órgano positivo. No se hace nada en meses. Hasta que nosotros en marzo, viendo que no se actuaba, que este ayuntamiento no cumplía una sentencia que tanto golpe de peso nos dan, y como no cumplió una sentencia, pues nosotros fuimos lo que propusimos un pleno para aprobar ese inicio para la revisión del Consejo Consultivo. Se aprobó en marzo. Y a pesar de eso, pues 3 meses más tarde, y 7 desde noviembre, todavía la alcaldesa sigue sin cumplir esa sentencia. ¿A qué es debido? Otra pregunta. Esto es sobre la estación de bombeo de aguas fecales que afecta a dos comunidades de vecinos. Hablo de la propiedad de las truchas, la fase A y la fase B, y que también afecta a una parte pública, como es la estación de autobuses. Esta estación de bombeo de esta bomba, bueno, pues se encuentra parada, ahora mismo está sin suministro eléctrico, y corre el riesgo, pues, lógicamente, de un llenado del depósito, sobre todo en esta fecha, que hay pues, más afluencia de gente, que visita la estación y que lógicamente las casas, las viviendas de las distintas comunidades, pues más habitantes, ¿no? más personas viviendo en esta época. Pues los administradores de finca tengo conocimiento que desde el año pasado, que ya de por sí ya se reunieron conmigo, justamente por parte de salir de la alcaldía, ya se reunieron conmigo y quedó pendiente una firma de un convenio que afectaba a las 3 partes, las 2 privadas y una pública. Y ese convenio, un año más tarde, sigue sin firmarse. De ahí se puede derivar muchas responsabilidades. De ahí puede, aparte del riesgo de que esa bomba, estamos hablando de aguas fecales y con agua Sierra de Cádiz también de por medio, que no sé en qué se piensa para solucionar ese problema después de un año. La última carta, el último escrito de todo conocimiento fue en abril, tampoco en meses, ni se da respuesta, ni tan siquiera se da respuesta. Parece ser, por lo que me comentan, que el convenio, bueno, por lo mejor adolece de defecto de forma, puede ser, pero para eso ahí entiendo que suficiente equipo jurídico importante, tanto desde Agua Sierra de Cádiz, desde la comunidad como desde el mismo ayuntamiento, diputación, que puedan asesorar en ese sentido. Sin embargo, después de un año no hay respuesta. ¿Para cuándo? Solo una cosa, la bomba sí está funcionando. No está funcionando. No está funcionando, bueno, pero está funcionando y además se está revisando por agua fría y está ahora controlada. Y el convenio pues ya de contestar. Pero se puede encontrar el mismo problema que la última vez. Y entonces es conveniente, bueno, pues como hay 3 partes implicadas y 2, ¿vale? Son privadas, pero hay una pública, oye, pues vamos a regularizar esa situación. Si el problema se ve cuando no están regularizadas, cuando suben los problemas y después hay que tener responsable. Recientemente se ha mantenido una reunión para un consejo de participación ciudadana. La verdad que el tema de la participación ciudadana que se puso en marcha desde Diputación, pero bueno, si esto le da otro carácter de otra forma, y el tema está que se convocaron a las distintas asociaciones del pueblo. Pero la asociación, la Peña Taurina, la Asociación Taurina del Bosque, que además tiene un CIF, que está regulado también legalmente, que no, verá, lo digo porque algunas otras asociaciones, tú sabes, no están aún más tan compadres, pero nuestra asociación, la Asociación Taurina, pues ya está regulada. Pero no ha sido convocada a esa reunión, queremos saber también por el motivo. Mañana se le ha enviado una carta a José, creo que se la ha notificado Pili Jaime, en la que le pedimos disculpas porque en nuestro listado no aparecía, en el registro donde aparecen todas las asociaciones, no aparecía la Peña Taurina y se nos pasó, le hemos pedido disculpas, le hemos mandado lo que se debatió aquí y lo hemos notificado. No recibió nada. Yo lo firmaba esa mañana. No recibió nada, pero lo habrá encontrado. Bueno, hablando también de la misma asociación, nosotros contestamos con Javier Rural, diputado del Partido Popular también, para que hablase con el diputado de Cultura, Salvador Puerto, puede ser, ¿no? Sí. Para mantener ayuda económica también con esta asociación, porque bueno, al fin y al cabo otra asociación como tantas y otras, pues una asociación de pueblo que se beneficien de ayuda económica y que esta de momento pues, no va a tener mucha respuesta. Parece ser que se ha reunido usted también con Salvador Puerto, ¿se ha hablado del tema? Yo no sabía si no había decidido a través del puerto pedirle ayuda económica. Bueno, su compromiso fue de que lo hablaría contigo. Yo no sabía, es la primera noticia que tengo. Entonces señala que Salvador Puerto no ha hecho tampoco la tarea. Ya hace varios plenos
hubo una petición de alguien del público, sobre todo por el tema de los guantes de la gasolinera, que como no hay un control de los guantes, se usan, se los vuela el viento y justamente la entrada del polígono está llena de guantes de plástico con lo malo que y con lo mucho que perjudica al medio ambiente, aparte de la limpieza y estéticamente los proteger. Se planteó soluciones, pero hasta la fecha sigue habiendo ese problema. Con respecto a la empresa básica, la empresa de jardinería, que también, ¿no?, se contrata se le hace esa selección de competencia de la jardinería a la empresa básica de una comunidad, es la mejor, la más magnífica del mundo, es maravillosa, pero nadie prevé que el césped de la piscina tiene que estar funcionando para cuando se abra la piscina. Entonces, esa empresa tan magnífica no cuida el césped y ahora se compra césped que se le compra básica directamente. ¿Me podéis explicar esa gestión tan bien pensada? Porque si realmente se hubiese el césped en 6 meses se pone precioso, si se es previsor y si esa empresa de jardinería tan magnífica hace bien su trabajo. Pero a lo mejor que era más rentable o mejor para la empresa comprar césped. En fin, espero que nos lo expliquéis. Hemos recuperado un césped que no había desde hace 4 años. Que se puede recuperar perfectamente en meses. Todos los años ya se está aquí en la piscina, ¿eh? Si se es previsor, si en enero se empieza a tratar, si en enero se empieza a tratar, esa empresa magnífica básica deja el césped de la piscina municipal como el del campo de fútbol, magnífico. Y eso, cualquiera que entienda la jardinería sabe, yo no entiendo mucho, pero que eso, el césped, vamos, no es porque en años no se haya mirado, es que si se es previsor, ya que tenías esa empresa tan, digo, tan magnífica contratada, pues bueno, un poquito de previsión y no que ahora la sorpresa de la compra del césped, esperemos que nos deis los datos económicos de lo que nos puede costar a todos los vecinos. Ya pregunté también en el último pleno sobre los expedientes de disciplina urbanística, de los viejos, y también hablé de que hay nuevas obras que entiendo que tenían que ser también regularizadas. Hablamos de tejados, también lo mencionó antes Ana, que si las tejas, que si una cosa, que si una construcción, que si plataforma en el suelo, para arriba abajo. Ya en el pleno de abril, y así viene recogida en el acta, se dice literalmente que se procede a la apertura de expediente y a su tramitación, pero 2 meses más tarde en ningún decreto, lo que hemos visto, aparece ningún expediente abierto, con lo cual todo me dice que ni se ha abierto expediente ni se ha procedido a la tramitación alguna. Así que también la carrera hay que hacerla. Y ya por último, hablando también de fiscalía, y parece ser que se ha requerido, esto ya es lo que se comenta, documentación en relación al campo de fútbol y al supuesto delito de prevaricación del anterior alcalde, Antonio Ramírez, y del concejal Diego Ardila. Si es así, bueno, pues que luego que nos informe al pueblo de si ha habido, bueno, pues información, documentación o requerimiento alguno de juzgado, fiscalía o lo que sea al respecto. Nada más. Si no hay nada más que volver a preguntar, se levanta la sesión.